El propósito de que ustedes estén aquí aprendiendo a manejar las bases de datos obedece a dos razones. Una primera es que para nosotros, dentro del proceso de formación que les tenemos preparado para nuestros estudiantes, investigar es algo supremamente importante. Es una tarea fundamental. Esa racionalidad, no necesariamente para que sean investigadores, pero para que aprendan a buscar información, aquellos que tengan esa vocación de escribir y hacer artículos y demás, pues muy bien. Pero en general, digamos, todos los estudiantes universitarios, todos los que sea, deben saber buscar cuáles, en qué sitios, en qué bases de información puede conseguir aquellos artículos que tienen validez científica. Entonces, esa es la razón. Lo segundo es porque ustedes dentro de su programa tienen previsto, como una de sus evaluaciones, hacer una búsqueda de un artículo con un modelo de síntesis que se les envíe a su correo desde el inicio de la clase. Entonces, ¿por qué es importante entonces saber de las bases de datos? Porque nosotros venimos conociendo buscadores que son generales, como por ejemplo Yahoo. Por ejemplo, hay otros, no están otros buscadores. Yahoo, Google, bueno, Google académico, ¿cuál otro buscador conocemos? Bing, por ejemplo. Bueno, entonces, esos buscadores, pues claro, tienen un valor en tanto que nos aportan alguna información, pero en la mayoría de esos buscadores, salvo Google Académico, que selecciona las revistas que tienen validez académica, el resto no. O sea, cualquiera puede publicar en Yahoo, en Bing o en Google en general lo que quiera. Y no hay nadie que le revise si ese artículo tiene unos requisitos mínimos o no para ser publicable y después lo manda a dos expertos en el tema. Entonces, supongamos que yo quiero discutir dentro del tema de la didáctica, de las matemáticas, cualquier estrategia, de las matemáticas, una estrategia que se utilice en matemáticas para enseñar cuál puede ser. No hay una línea de matemáticas por acá. Usted a través de la música. No, a través de la música. A través de la música. A través de la música, por ejemplo. Entonces uno buscará, ¿cierto? Y dos expertos que sepan de ese tema y le mandará ese artículo y le dirá, esto que esta persona escribió aquí, ¿sí es o no? Esto es replicable, esto es repetible, las fuentes que ella puso acá son veraces o no son veraces. Y si ese artículo pasa esas dos revisiones, las del comité editorial más de la evaluación de los expertos en el área, pues los publican. Y estas bases, digamos, tienen una difusión mundial. Entonces, la gran ventaja de estas bases, y sobre todo para los que saben inglés, pues tienen un terreno ganado. Porque generalmente el 70-80% de la investigación que se produce en el mundo se publica en inglés. Hoy digamos que ya no basta ser bilingüe, casi que ser bilingüe es un requisito mínimo ahora. Ahora hay que ser multilingüe, porque ya la gente por lo menos sabe inglés, español, y ya necesita ya tener el tercer nivel. Entonces, acá vamos a encontrar las bases de datos, que yo se las sugiero, quien nos va a hacer la presentación de las bases de la universidad les va a mostrar todo lo que la universidad tiene, pero vamos a enfatizar en el campo de las ciencias sociales y de la educación. Pero este es un ejercicio que les va a servir a ustedes para mejorar todas sus tareas, porque buscar información es algo que ustedes necesitan para matemáticas, para ciencias, para pedagogía, para química, para física, para todo, aquí hay hasta revistas de música, con partituras y cosas. Entonces, yo pienso que es un esfuerzo que la universidad hace para tenerles estos datos, y ustedes pueden buscar, como nos lo van a mostrar, todo lo que hay publicado digitalmente. Y los buscadores son muy fáciles de manejar. Ustedes pueden delimitarlos como les van a mostrar ahora. Ustedes pueden buscar por palabras, por autor, les pueden poner el periodo de tiempo, les pueden decir ustedes qué quieren buscar, si quieren buscar artículos académicos, si quieren buscar libros, si quieren buscar libros que estén aquí en la UNIS, o si libros que están en otras bibliotecas, o bueno, ahí les van a mostrar un mundo infinito de eso. Y la universidad invierte muchísimos de sus recursos en estas bases.
digamos que las bibliotecas modernas ya no son como esas que nosotros vemos ahí. Ustedes cada vez ven que hay menos libros en físico, porque la tendencia en el mundo es a que toda la información pues sea digital. Entonces ahí les van a dar un recorrido por esas bases. Bueno, entonces, mientras llega la persona que nos va a acompañar, entonces quisiera dar unas instrucciones acerca de los temas en los que vamos a buscar, incluso si de pronto hacia las 12 del día nos queda un poquito de tiempo, quizá vamos faltando un cuarto para las 12, podríamos empezar a buscar algunos de los artículos. Bueno, entonces aquí vamos a estar de 10 a 12 hasta que aprendemos a hacer las búsquedas, les enseñan cómo generar una cuenta, cómo buscar por tema, por autor y demás. Y a las 12 del día nos vamos al salón. Tenemos nosotros pendiente la terminación de una exposición y tenemos pendiente un quiz que necesitamos hacer. Entonces eso lo vamos a hacer de 12 a 1. Bueno, entonces les mencionaba que al inicio del año yo les mandé junto con el programa esto que se llama Instrucciones para la elaboración de la síntesis de artículos, que ustedes lo tienen en sus correos, ¿cierto? Bueno, entonces ahora les voy a mandar a sus correos unos artículos que esos artículos no los pueden consultar porque ya otros los han entregado. Entonces tienen que ser diferentes a esos que les voy a enviar. Y el tema en el que vamos a trabajar es estrategias pedagógicas para niños y jóvenes que han sido víctimas del conflicto interno. ¿Por qué escogemos ese tema? Porque esa es la población que nos está llegando a las aulas de clase. Y porque, digamos, estos niños requieren unos apoyos adicionales en la parte emocional y en la parte cognitiva. Entonces, ¿cómo? Víctimas del conflicto interno. Entonces ahí, ustedes pueden encontrar, digamos, por ejemplo, niños que han sido víctimas de desplazamiento o de reclutamiento, ¿cierto? Porque si yo me encuentro estamos diciendo niños y jóvenes, ¿no? Si yo me encuentro un joven, y el joven tiene 17 años y me dice, yo estoy en la guerrilla desde los 9 años, o estoy en un grupo paramilitar desde los 9 años, pues esa persona en realidad es una víctima del conflicto. A los 9 años nadie se vincula voluntariamente a un grupo al margen de la ley. Entonces ese sería un tema. Estrategias pedagógicas para niños y jóvenes víctimas del conflicto interno. Entonces, algunas... Qué pena si me adelanto, pero la estrategia pedagógica está en la reinserción a la vida civil. No, la estrategia pedagógica es qué puede hacer un maestro en el aula de clase para trabajar con estos niños. ¿Qué nos dice la literatura sobre eso? ¿Cómo han hecho en otros países y qué experiencias tiene Colombia? Entonces, por ejemplo, en el Congo, en África, hay muchísimas experiencias. En Irlanda también. Acá Y en Colombia también ya tenemos. Hay una forma de utilizar a las personas desplazadas y de bajos recursos que es batuta. Pues eso es a través de la música. Por Y ejemplo. ellos ahí le hacen inserciones y pues los trabajan de otra manera. Entonces ya voy para allá. Ya les voy a dar algunas otras como ideas para que este tema grueso sea fácil para que ustedes se encuentren. Entonces, si ese es nuestro tema general, uno pudiera buscar entonces, aparte de decir estrategias pedagógicas para niños y jóvenes víctimas del conflicto, pueden también buscar estudios sobre resiliencia, ya les explico eso que es, en niños y jóvenes víctimas del conflicto. Bueno, yo les mencionaba que víctimas del conflicto pueden ser entonces personas que han sufrido desplazamiento o personas que, por ejemplo, han sufrido las consecuencias de un desastre ambiental también. Es una forma también en que podemos mirar esa población. Bueno, entonces uno puede buscar estudios sobre resiliencia en niños y jóvenes víctimas del conflicto. ¿Qué quiere decir la resiliencia?
La resiliencia se entiende como la capacidad de responder adaptativamente frente a un suceso difícil y generar unas estrategias de afrontamiento adecuadas. O sea, resiliencia es la capacidad para superar obstáculos y ambientes adversos. Entonces diríamos que buscar por resiliencia nos ayudaría mucho, porque muchos estudios pueden decir fortalecimiento de la resiliencia en los niños víctimas del conflicto. Y ahí encontraríamos también qué cosas han hecho o han observado o han hecho para fortalecer la resiliencia en los niños. Una estrategia pedagógica que se utiliza también es proyecto de vida. Sí, señor, ya vamos a comenzar. Entonces también pueden buscar, porque digamos es una de las estrategias más frecuentes, ayudarles a estos niños y a estos jóvenes a reorientar su proyecto de vida. ¿Por qué pasa eso? Porque generalmente si estas personas, por ejemplo, están en sus 8 o 10 años, están en una población rural, de pronto los desplazan a algún grupo al margen de la ley, pues estos niños, por ejemplo, tienen que llegar a un ambiente citadino, donde la cultura es diferente, donde viven en un barrio diferente, donde hay una situación completamente distinta, entonces ellos quedan un tanto desubicados. La estrategia de proyecto de vida les ayuda un poco a decir, bueno, pasado esto, pues decirlo allá, que ya no sé, con los favoritos, ¿verdad? De aquí para adelante, ¿usted qué puede hacer? De aquí para adelante, ¿qué? Entonces, también pueden encontrar por proyecto de vida. Otra cosa, como nos mencionaba ya nuestra compañera, otras estrategias que se utilizan son las estrategias lúdicas y son las estrategias artísticas. Entonces, muchas de estas poblaciones han logrado, digamos, recuperar su salud emocional y mejorar su rendimiento académico a través del arte y a través del juego. Entonces, ahora sí cuéntenos, por ejemplo, lo de Batuta. Lo que pasa es que Batuta es a nivel nacional, pues ellos más que todo utilizan, tienen un proyecto que es todos los niños desplazados en las áreas más dependientes de todas las ciudades. Por ejemplo, en Riohacha, que es de donde soy, estaba en uno de los barrios que eran, por decirlo así, cambuches, eran casas acabadas de hacer con cartón, tablas, lo que sea. Esas personas que vivían en los cambuches eran los que iban a Batuta, los niños, y pues iban 2 veces por semana, y así como la música los distrae del conflicto y de la forma de vida tan deprimente que tienen, también hay una parte de psicooriental, no me acuerdo, es una psicoorientadora que siempre está ahí y hace unas actividades ya no musicales, sino con respecto a preguntas, te motiva. Con esa persona siempre, por ejemplo, casi siempre era como una amiga, y ella, por ejemplo, había niños que estuvieron a punto de matarse. En un momento me acuerdo de un compañero mío que él se iba a suicidar porque no le gustaba estar así, y pues con ayuda de la música y con ayuda de nuestra psicoeducadora, él logró seguir adelante y ahorita estudiando. Y pues así hay muchos casos en toda Colombia, en la región. Bueno, entonces sí, señor. Ahorita ya viene el muchacho y ya nos cuenta, él les destraba todos los computadores, tranquila. Bueno, entonces, algunas leyes, les voy a dar algunas leyes que regulan o que hablan del tema de las víctimas y el conflicto interno en Colombia, como para que ustedes tengan un poco también, digamos, algunas palabras claves para que puedan buscar. Entonces, tenemos la ley 387 de 1997, la ley 975 de 2005 y la ley 1448 de 2011. Al menos esas tres. Estoy segura que ha habido muchísimo más desarrollo jurídico, porque ustedes saben que en los últimos años, a raíz de las conversaciones de La Habana, pues ha habido muchísimas más
leyes, normas, que más que de pronto pueden aparecer, pero al menos estas tres les dan como una idea de cómo ha legislado Colombia en el tratamiento o la ayuda o el apoyo que se debe dar a estos grupos poblacionales. Otras palabras claves que pueden ser de utilidad son, ya dijimos, resiliencia, un tema muy interesante que es bastante reciente, tiene mucho que ver con la didáctica y se llama pedagogía de la memoria, porque es que mucha gente cuando uno va a trabajar con estas poblaciones dicen, pero usted para qué le va a hacer recordar, cómo fue que lo desplazaron, cómo fue si eso le causa dolor a la gente. Pero resulta que el dolor tiene un valor, que es ayudar a superar una crisis que está sin sanar. Entonces, Profe, yo tengo una experiencia con respecto a eso. Yo hice un diplomado en la Santa Tomás, se llamaba Pasatiempo. Era un diplomado gratis para los líderes de estrategias juveniles del país. Ahí hablábamos, en un módulo hablábamos sobre la memoria histórica, que era lo que todo el mundo debería tener para no volver a cometer los mismos errores que en un pasado se cometieron. Entonces hablábamos también de la pedagogía de la memoria, pues gracias a esto es que usted le puede enseñar cómo aceptar este problema y cómo superarlo y cómo no volverlo a repetir. Sí. Exactamente. No volverlo a cometer. Entonces, por ejemplo, usted podría coger ese módulo y contarnos qué es, mostrarnos y contarnos qué es, porque digamos, es muy importante y es algo a lo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Seamos profesores del área que seamos. Mucho del origen de la pedagogía de la memoria viene de Alemania, porque cuando a los jóvenes alemanes les cuentan todo lo que pasó en el Holocausto, entonces cómo los alemanes hicieron esa persecución anterior, los jóvenes alemanes se sienten un tanto preocupados porque ellos dicen, nosotros vamos a otros países y nos estigmatizan, alemanes, antisemitas, etc., nosotros qué. Y los jóvenes hacen una pregunta muy importante, son, bueno, eso era Hitler y su gente que sometía a los judíos y el resto de la sociedad que hizo. Y ahí es donde uno ve que a veces uno como sociedad civil se queda corto frente a esa responsabilidad que uno tiene. Entonces digamos que estos son temas que nosotros vamos a tener que ir incluyendo en el currículo con los niños desde diferentes áreas, a través del arte, a través de la música, a través de la enseñanza de la historia, a través de la discusión de temas cotidianos, porque esta es la única forma en la que realmente la educación puede contribuir a que nosotros tengamos unas mentalidades diferentes a las que tenemos ahora y tengamos una nueva historia, porque nosotros lo que conocemos es la historia oficial, lo que nos dicen los libros de historia, pero ahora hay nuevos relatos, están hablando las víctimas, tenemos versiones alternativas de lo que ha pasado y es importante escuchar eso, ¿sí? Porque digamos que la historia de Colombia no sabemos, conocemos la historia que los historiadores nos han contado y que el Estado nos ha contado. Pero ahora estamos conociendo lo que las víctimas dicen, o lo que los perpetradores cuentan que ha pasado. Entonces, digamos, es muy importante. Entonces, pedagogía de la memoria, que es un bello tema. Historias de vida, que es una metodología también que ustedes pueden encontrar. Hay muchos trabajos hechos así, en donde les preguntan a las personas y a través del relato y de la narrativa, pues las personas van hablando. Otra palabra clave que pueden utilizar es reparación emocional, porque básicamente muchas de estas estrategias pedagógicas, lúdicas, artísticas que estamos buscando, básicamente lo que buscan es reparar el daño emocional causado por el COVID. ¿Sí? Entonces yo creo que este tema es muy importante, lo que nos va a permitir un poco nosotros anticiparnos a eso que van a tener que afrontar ustedes en su ejercicio profesional, y es un tema muy de coyuntura que nos permite relacionar lo que nosotros estamos viendo en términos de desarrollo psicológico, ¿cierto? Y cómo nosotros, digamos, ya el desarrollo psicológico de lo que hemos visto como la parte cognitiva, la forma como aprende, el desarrollo de sus afectos, ya sabemos que eso no es solo un tema que le corresponde al psicoorientador o enseñar convivencia y paz, eso no solo le corresponde al de filosofía o al de ciencias sociales, sino que tiene que ser un discurso que todos tengamos. Yo creería que si así lo hubiera hecho
Israel con Palestina no estarían todavía en los problemas en los que están. Porque fíjense que eso es un conflicto que viene de siglos. Y la escuela lo que hace es reproducir los relatos. Es que los israelíes ellos tratamos de vivir hoy en el Estado palestino y eso reproduce. Ustedes ven los niñitos así, de lado y lado, y todos se mandan piedras. Entonces yo creo que la escuela puede hacer algo diferente y contribuir. Entonces digamos que esto hay que verlo no tanto como un embeleco político, porque bueno, no sé si será con este presidente o con quien venga, no sé, pero sí sé que la escuela tiene un rol en ayudar a que los niños conozcan verdades alternativas a lo que hemos visto, buscar el perdón, buscar la reconciliación, porque eso ayuda a la salud física, emocional de los niños y de nosotros también. Porque todas estas personas que de algún modo han sido afectadas por el conflicto necesitan un acompañamiento y una ayuda especial, porque han vivido situaciones muy difíciles y nosotros tenemos que estar listos para hacer eso. Y a veces nosotros también nos vemos reflejados en eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, yo escuchaba que mi mamá contaba, en esa época no se les decía desplazados, sino se nos decía desterrados. A nosotros cuando nos desterraron de no sé dónde, porque entonces el cura dijo que los liberales terribles, no sé qué cosa, porque ustedes los sacerdotes estaban metidos apoyando a los conservadores, ya se iban para otro pueblo y igual, entonces ya no les gustaban los conservadores sino los liberales, y bueno, eso era terrible, los sacaban a las personas. Entonces, yo creo que el conflicto de Colombia tiene más de 50 años. Nosotros decimos 50 años, pero esto viene así. O sea que la escuela tiene que jugar un rol diferente. Y nosotros, ya que estamos en este campo de las dimensiones, de las emociones, de la parte social, del aprendizaje, pues tenemos que preocuparnos por este tema porque eso afecta el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, ventana de tiempo, que ahora van a entender eso que quiere decir. O sea, ¿desde qué año vamos a buscar? ¿Qué literatura vamos a buscar? Lo que se ha producido desde el 2011 hasta hoy, que eso es una maravilla también de las bases de datos, que las bases de datos, si la Universidad de La Sabana publicó un artículo el 15 de febrero, ya ustedes lo pueden ver de este año. Entonces, es una cosa magnífica. Bueno, entonces yo diría que es eso. Pensaría que deberíamos referirnos, bueno, me gustaría mucho que hiciéramos como una revisión de los trabajos que se han hecho en Colombia, pero también miremos en otros lados otras experiencias, porque hay experiencias muy exitosas en otros lados. ¿Sí? Exactamente eso me iba a preguntar, profesora, si podemos de pronto hacer referencia o apoyarnos en ejemplos que veamos en otros lugares, pero teniendo en cuenta que sea un modelo de sociedad similar a la nuestra. Exactamente, ¿sí? y que sea conflicto armado, que sean niños y jóvenes. Okay. ¿Listo? Esas son como las características. Bueno, yo ya voy a llamar a entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Una vez que encontremos el artículo, sí, señor. Profe, yo quería preguntarle sobre esta nueva cátedra de la paz que está implementando el gobierno en las escuelas. No sé, la verdad no estoy muy enterada sobre eso, pero entiendo, me comentó un compañero que el presidente Santos está hoy en Neomundo hablando sobre... Digamos que la Cátedra de la Paz ya se instauró por ley. Entonces, digamos que la Cátedra de la Paz tiene como dos finalidades. Una es volver un poco, es decir, cuando uno dice urbanidad de Carreño, la gente siente que eso es como de la época de los dinosaurios. No, pero es muy importante porque hay algunos valores, que el respeto a los mayores, el respeto a la palabra del otro, el respeto a la diferencia, las cosas mínimas de interacción, saludar, todo ese tipo de cosas, pero simultáneamente también hay muchos elementos, digamos, de conceptos y conocimientos que se hayan, digamos, salido del plan de estudios de la primaria y la secundaria, y también muchas cosas referidas a la paz y a la convivencia, porque uno de los elementos fundamentales que yo creo que es causa, digamos, de deserción escolar y de salud y de enfermedad en los profesores es el clima laboral. Los niños que llegan con problemas de comportamiento, que llegan insoportables, que nadie los puede controlar, los profesores se enferman, entonces hay que hacer un esfuerzo por mejorar la convivencia escolar, que se puede hacer a través de todas estas cosas que vamos a revisar. Entonces, pues yo creo que tenemos ahí un buen campo para poder llevar todo esto que nosotros estamos viendo teóricamente y darlo ya como lo han investigado. Bueno, entonces acá es muy importante yo en esa síntesis, entonces por favor les voy a corregir algunas cosas que dicen ahí. Dice, cada estudiante deberá buscar 3 artículos, no, van a buscar un artículo.
porque yo sé que estamos con unas limitaciones de tiempo. Van a buscar un artículo que hable sobre alguno de estos temas. Ese artículo tiene que ser empírico. ¿Qué quiere decir el artículo empírico? Ustedes que ya han leído mucho en su vida saben que ustedes encuentran unos que son como artículos de opinión o de ensayo, donde la gente dice, yo pienso que el conflicto armado tal cosa, comparando con Descartes o no sé quién, o hablando de fulanito tal que dijo tal cosa. Ese tipo de artículos no nos interesa, porque son reflexiones, que son muy importantes, pero yo quisiera que ustedes se enfocaran en lo que se denomina un artículo empírico, que se caracteriza, como lo tienen aquí ustedes en el punto número 1 de sus instrucciones para la elaboración de la síntesis. Un artículo empírico se caracteriza por tener un problema o una pregunta de investigación, tener un marco teórico, tener una metodología, es decir, trabajamos con tantos niños, les aplicamos estos ejercicios, tienen una forma de recolección de la información y una discusión y análisis de los datos. El lapso de búsqueda aquí aparece desde el 2007 hasta la fecha, entonces dijimos que el 2011 hasta la fecha. Muy importante lo que aparece, se los voy a leer en los numerales 5, 6 y 7. Entonces dice, la síntesis de cada artículo o libro debe contener el autor, el nombre del artículo o del capítulo, el nombre de la revista o libro y el mes y el año de publicación, el nombre de la página electrónica o blog, si es el caso, el número de páginas, página de inicio y página final, objetivo general del artículo, ideas teóricas centrales que dan soporte conceptual al artículo, las hipótesis si existen, o sea, una hipótesis ustedes saben que es una formulación tentativa que uno hace acerca de la solución de un problema. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, voy a trabajar con niños que han sido víctimas de desplazamiento y otros que no lo han sido y voy a aplicar la estrategia de proyecto de vida. Mi hipótesis puede ser que va a ser más fácil que los niños que no han sido víctimas del conflicto tengan un proyecto de vida más claro que aquellos que fueron víctimas del conflicto. Y ya en el desarrollo del estudio yo probaré si mi hipótesis resultó ser verdadera o falsa. En cualquiera de los dos casos es un hallazgo. ¿Sí? Si resulta que los resultados muestran que no, es igual, y los niños que también han estado en conflicto no pueden hacer sus proyectos de vida muy fácil, también es un hallazgo. Digamos que no necesariamente siempre las hipótesis tienen que confirmarse, pueden confirmarse o negarse. Bueno, metodología, entonces es lo que les decía, que planteen un problema, que tengan una muestra, unos instrumentos, procesamiento de los resultados y pueden tener cualquier orientación metodológica. O sea, pueden ser relatos o pueden ser encuestas, pueden ser cualitativos o cuantitativos o mezclar ambos tipos de enfoques. Mostrar los principales hallazgos y discusión, recomendaciones y conclusiones. Para la realización de la síntesis, utilizar las normas de la APA, que ya les va a mostrar el muchacho cómo las pueden encontrar ustedes ahí, y evitar el plagio. Entonces, me imagino que los cursos de inducción les han contado la importancia de que si uno saca unos párrafos o parafrasea un autor o algo, decir de qué autor viene. Lo que digamos, para los que estamos en la parte académica, digamos que la falta más grave es cometer plagio, que es no darle crédito a las ideas de otros, robarle las ideas a otros. Entonces, evitar el plagio y citar adecuadamente. Y la síntesis del artículo que ustedes van a hacer, entonces debe ser lógica, coherente, con sentido, escrita con ortografía y gramática correcta, en letra Times New Roman de 12 puntos, espacio y medio, y con una longitud máxima de 10 hojas. Algo muy importante es que la síntesis del artículo no es copiar el resumen, ¿sí? Porque ahora, como lo vamos a ver, cada artículo tiene un abstract o un resumen de 250 palabras o 500 y los estudiantes lo que tienen es que escoger y pegar el resumen. No, porque aquí les estamos diciendo, ustedes tienen que extractar, aparte de identificar el artículo, tienen que extractar cuál es el objetivo, cuáles son las ideas teóricas centrales que lo soportan, qué tipo de metodología, cuántos sujetos, qué resultados encontraron en la discusión que dijeron. Entonces, eso sería básicamente. Entonces, ya les mandaré eso para qué fecha es, pero yo esperaría, o sea, yo voy a tener, como ustedes siempre tienen conmigo, clases y evaluaciones, o sea, yo voy a ir hasta el final
de marzo. Ustedes no tienen días específicos de un parcial, no, pero sí les voy a decir qué día deben tener eso listo. Entonces la idea es que ustedes no repitan los artículos. Para eso entonces, por favor, quien encuentre un artículo que crea que reúne todas las condiciones, lo envía al correo de la clase con copia a sus compañeros. ¿Para qué? Para que por favor los artículos no se repitan. O sea, no es válido que digan, ay, yo, qué casualidad, 10 minutos después de que María encontró el artículo, yo también, y no salí igual. No, ustedes van a ver que hay 3.000, 5.000, 10.000 artículos. Entonces siempre estén chequeando el correo de la clase para que no repitan los artículos que sus compañeros ya buscaron. Y eso sería básicamente, la idea es que el día que ustedes entreguen la síntesis, entonces tengan en su CD el artículo completo y la síntesis. Y que lo puedan exponer en 5 minutos, para que todos nos enteremos que averiguamos todos y que aprendimos de eso, para quedar como muy actualizados respecto a lo que se ha hecho en ese tiempo. ¿Listo? Entonces voy a traer, sí, Es que yo quería dar una información. Ayer estaba en la biblioteca y el señor del cuarto piso me dijo que si queríamos que nos trajeran libros nuevos, ¿sí? Lleváramos un papelito con la lista de los libros que queramos tener arriba en la biblioteca, para que ellos, creo que es hasta hoy en la tarde, para que ellos los pidan abajo. No importa si qué ustedes libros tienen alguna sugerencia de libros que ustedes quisieran tener para esta clase, me la cuentan y yo los puedo solicitar. Sí. Entonces, que nosotros digamos, esa es una posibilidad que tenemos también. Entonces, yo puedo hacer la justificación de para qué clase. Entonces, si hay sugerencias me las dan y yo las tramito, aprovechando que estamos en esas posiciones. Entonces, el señor que va a acompañar es queridísimo, pregúntenle de todo, él ya sabe ustedes quiénes son, y es muy paciente, muy tolerante. Él viene ahora, cuéntele y dígale lo que le está pasando una vez, ya que ve ahí. Y mientras tanto, entonces yo voy pasando la lista de asistencia. Sé que los que no están, pues es porque yo les he autorizado que no vengan. Entonces, por favor, voy a escribir acá eso para que no se me olvide. Y los que están, pues ven. Que voy a trabajar con... Sí, sí. Bueno, listo. Entonces, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ferney Mauricio Calderón. Actualmente está echando el 20% de la biblioteca y está desaprovechando todo el 80% que se tiene o hasta más. ¿Por qué razón? Generalmente sucede porque los desconocen, porque no saben de la existencia de ellos, porque no saben que la mayoría de libros y revistas que están aquí en físico también están electrónicos y los pueden consultar dentro y fuera de la universidad. Y pues porque no tienen la información de todo lo que más o menos voy a mostrar hoy. Pues básicamente la idea de esta charla es darles a conocer un poco, o darles introducirles un poco del 80% de lo que gasta la biblioteca o lo que tiene la biblioteca para ustedes. Lo primero que voy a hacer es hacer una breve introducción sobre los servicios de la biblioteca. Realmente lo voy a pasar muy rápido porque la mayoría son muy lógicos y ya los conocemos. De pronto hay dos que no conocen mucho y por lo cual no puedo dar introducción. Pero si de pronto voy muy rápido, si tienen alguna pregunta o alguna consulta o me paran o alguna cosa, entonces me avisan en el momento y con mucho gusto lo podemos oír más lento o resolver la inquietud que tengan. Entonces, listo. Respecto a los servicios de la biblioteca, pues estos dos servicios son muy obvios a simple vista apenas entramos a la biblioteca. Salas de lectura grupales en el primer piso y en el sótano, cubículos individuales en el segundo, tercer y cuarto piso. Para quien de pronto no lo sepa, la biblioteca está dividida por áreas del conocimiento. En el primer piso tenemos una colección cerrada que se llama colección de reserva. Los libros que se encuentran ahí son los libros que más utilizan los estudiantes, como los libros de cálculo, química, bueno, la mayoría de ciclo básico. Segundo piso, libros y revistas de ciencias básicas, que son las carreras o los libros de las áreas de ciencias puras, como geología, biología, matemáticas, física, química. Tercer piso, ciencias aplicadas, que son los libros y revistas de las ingenierías. Y en el cuarto piso, las ciencias sociales humanas. Ustedes todos son de Licenciaturas de humanidades. música, matemática.
Ok. español y literatura. Vamos más por el lado de humanidades. Entonces, la mayoría de libros o documentos físicos, ya ustedes más o menos lo saben, que están en el cuarto piso. Segundo servicio, servicio de referencia. Con referencia nos referimos a las personas que están ubicadas en cada uno de los pisos. Por jornadas hay 2 personas, por jornada que diga. Y la idea es que esas personas son las que más tiempo llevan en la biblioteca y por ende las que mejor conocen las colecciones. Pues si en algún momento tienen alguna consulta o alguna inquietud sobre dónde buscar o dónde encontrar cierto material, con el señor referencista es con la primera persona a la que yo acudo. Servicio más importante de la biblioteca, cómo consultar el material bibliográfico que se tiene aquí. Para ello hay 3 opciones. La primera opción es la opción que utilizan todos, la opción que se utiliza normalmente desde que se crearon las bibliotecas, que es, si yo necesito un libro, pues ¿qué puedo hacer? Puedo venir personalmente hasta la biblioteca, buscar en el catálogo, anotar el número de clasificación y ir a buscarlo al piso y consultarlo o prestarlo si lo quiero hacer. La primera opción es venir personalmente, buscar en el catálogo y acceder al libro, de forma personalizada y de forma presencial. Segunda opción, sistema integrado de información. Entonces ya para saber qué hay en la biblioteca y para saber si está prestado o está disponible, pues yo no tengo que venir presencialmente hasta acá. Ya todas las organizaciones tienen su propia página web y la biblioteca tiene su propia página web. Entonces yo desde mi casa o desde cualquier lugar puedo saber qué documentos hay aquí en la biblioteca en físico y puedo saber si están prestados o están disponibles para no perder el viaje para venir aquí por el material. Entonces, importante el sistema integrado de información desde cualquier lugar de qué documentos hay aquí en físico, y la cosa más importante es los trabajos de grado de la universidad. Como bien saben, o para quien de pronto no lo sepa, todo estudiante que se gradúa de la UIS debe hacer un proyecto de grado para culminar su carrera. Y una copia de ese proyecto de grado debe venir aquí a biblioteca, que es un requisito o el requisito final para poder graduarse. Y aquí en la biblioteca lo suben al catálogo bibliográfico y queda como PDF y se puede descargar desde cualquier lugar. El sistema integrado de información de libros y revistas que están en físico y todos los trabajos de grado que se han hecho en la universidad, en todas las carreras, tanto pregrado como posgrado. Los trabajos de grado del 2004 hacia arriba se encuentran en PDF y se pueden descargar desde cualquier lugar. Del 2004 hacia abajo se encuentran en físico y se buscan como un libro en cada uno de los pisos. De pronto del área de ustedes, las tesis que están en físico van a estar en el cuarto piso, el más seguro. Entonces, primero venir presencialmente, segundo buscar en la página de la biblioteca, y igualmente si es algo físico, pues después de ir a prestarlo. Y el tercero ya es netamente electrónico, que es lo que quiero mostrarles o darles a conocer hoy. Los trabajos de grado, uno los busca aquí por el nombre, Si quiero, ahorita hacemos un ejemplo en el catálogo y buscamos un trabajo de grado por si en algún momento necesitan ayuda. ¿Listo? Listo, entonces la tercera opción, recursos electrónicos. Entonces resulta que los proveedores o los editores de material bibliográfico ya no le están vendiendo solamente a las bibliotecas, o de hecho a las mismas personas no le están ofreciendo un libro en físico, 3 o 2 o 6 ejemplares del mismo libro, ni le están ofreciendo una suscripción a una revista que le va a llegar mensual a su casa o a la biblioteca en forma física. Lo que están haciendo ellos es aprovechando todo el mundo de las tecnologías de información. Por ello crean plataformas web, dentro de estas plataformas suben todo su contenido, libros, revistas y otro tipo de material bibliográfico, y lo que le ofrecen a las bibliotecas o a las mismas personas son suscripciones anuales a este contenido. Pues cuando hablamos de recursos electrónicos, hablamos de plataformas web o páginas web en las cuales ustedes pueden ingresar, acceder, consultar y descargar algunas cosas, como artículos de revistas, libros electrónicos, informes, material de conferencias, noticias, bueno, tesis. Hay un montón de documentación que está en la web y que ustedes pueden acceder tanto dentro como fuera de la universidad. Lo más importante de estos recursos electrónicos, o lo que lo diferencia de cualquier recurso electrónico como Google o como los metabuscadores que ustedes conocen normalmente, es que todos los recursos electrónicos que tiene la biblioteca son netamente académicos y científicos. O sea, todo lo que encuentran allí básicamente son de proveedores o de editores que se dedican a eso, que son de la academia, que son investigadores, y la mayoría son revistas indexadas que son muy conocidas y son de gran peso. Entonces la mayoría de cosas que van a encontrar ahí, por no decir todas las cosas, van a tener gran peso para sus próximas referencias, sus próximas bibliografías o para basar sus investigaciones en esto. Entonces todo esto es lo que quiero ahora conocer. Bueno, pues no todo, porque actualmente tenemos 116 bases de datos, que son muchísimas,
Entonces básicamente el ejemplo que hacemos siempre es hacer un ejemplo en el metabuscador principal y nombrar las otras que de pronto les sirven. Entonces ese es el ejercicio que voy a hacer después de esta introducción. ¿Listo? Entonces las tres formas de consulta: venir personalmente, entrar al catálogo desde cualquier lugar y recursos electrónicos. Respecto al préstamo de material bibliográfico, primer piso, como es una zona de reserva y siempre deben estar disponibles, se presta en la noche, se entrega en la mañana y solo un material. Segundo, tercer y cuarto piso, máximo 4 más 4 libros y por un máximo de 15 días. Creo que eso también ya lo conocemos. Estos dos servicios son los dos servicios por los cuales más que todo esta introducción, porque si no son muy conocidos. Primer servicio, convenio Mi Red. Es un convenio de las universidades del área metropolitana. Básicamente todas las universidades de Santander están allí. Allí puse los logos para que las puedan distinguir más fácil. La UIS, la UNAM, la Pontificia Unidades Tecnológicas, SUDE, SUDECEU, y bueno, están todas. ¿En qué consiste o en qué nos beneficia respecto a bibliotecas? Porque Mi Red pues, es un convenio de universidades como tal. Pero como biblioteca lo que nos interesa es que si un estudiante de la UIS no encuentra el libro acá, o lo encuentra pero está prestado o lo necesita urgente, podría ir a cualquier otra biblioteca y prestar ese material. No sé si sabían eso. Un estudiante de la UIS puede prestar libros en cualquier biblioteca de cualquier universidad de Santander, por ejemplo. Importante del convenio Mi Red: si yo quiero consultar, o sea, si va a hacer consulta interna, no necesito inscribirme en ningún lugar, voy allá, presento mi carnet y me lo prestan para consulta interna. Pero si lo que quiero es llevármelo a mi casa y consultarlo el fin de semana o algunos días, primero tengo que venir aquí al primer piso en las ventanillas de préstamo, me inscribo una sola vez, he inscrito una vez en el convenio Mi Red, ya puedo prestar libros en cualquier universidad durante todo el tiempo que esté activo como estudiante. ¿Señora? Los estudiantes de las otras universidades también pueden venir a Pueden prestar libros acá. Sí. Lo que deben tener presentes es que si quieren prestar libros acá o si nosotros queremos prestar libros allá, debemos primero inscribirnos en nuestra universidad. Porque digamos aquí en la UIS no tenemos los datos de todos los estudiantes de todas las universidades, ni en la otra universidad tienen los datos de todos los estudiantes de la UIS. Entonces quien quiera acceder a ese servicio, primero se inscribe en la UIS y después se inscribe a la otra universidad. No. El préstamo a domicilio como tal, digamos que me lo manden de San Gil o llevar, o que me lo lleven hasta San Gil, ese todavía no se ha incluido por el momento, porque eso tendría un valor, obviamente no las universidades lo van a transportar gratuitamente, entonces realmente no nos hemos metido todavía en eso de préstamo a domicilio. Si usted quiere un libro en otra universidad, tiene que ir hasta la universidad, pero puede acceder a él. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Respecto al tiempo de préstamo, al número de libros o a las multas, pues ya depende de las políticas de cada biblioteca personalmente. Listo, entonces convenio Mi Red para cosas físicas. Conmutación bibliográfica es algo muy similar, pero ya viene siendo para cosas electrónicas. Si ustedes necesitan un artículo, necesito ese artículo y no me interesa artículos del tema, sino quiero ese específicamente, y no pudieron descargarlo por ningún lugar, por las bases de datos de la UIS, por acceso libre, por ningún lugar lo encontraron. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo enviar una solicitud de conmutación bibliográfica. Básicamente es un correo a la persona encargada que se llama Oscar Villamizar. El correo está ahí, ovillami@uis.edu.co, o venir personalmente hasta acá y aquí se le dirige con Oscar. Entonces, ¿qué hace Oscar cuando recibe un correo de conmutación bibliográfica? Importante en el correo escribir todos los datos del artículo. La respuesta de Oscar depende de qué tantos datos envíe usted. Porque si usted envía el link que lo encontró, pues ya la respuesta va a ser mucho más rápido porque él va a saber a dónde acudir. Entonces, ¿qué hace Oscar? Se comunica con todas las universidades, no solo de Santander, sino de todo el país, y si alguna tiene acceso a ese artículo, pues nos lo envía a nosotros. Así como la UIS colabora con varias universidades, porque es algo de lo cual podemos estar orgullosos. La UIS es la que más recursos electrónicos tiene, por lo menos en Santander, y es una de las 4 o 5 del país que más recursos electrónicos tiene. Y de hecho somos pioneros en algunas bases de datos que en Colombia fuimos los primeros en suscribirla. Entonces pues la UIS en recursos electrónicos realmente está muy bien. Este servicio pues realmente no se utiliza mucho porque la mayoría de cosas sí se pueden encontrar aquí dentro de la universidad. Pero igual pues le nombro el servicio por si en algún momento lo necesitan. También nombra ahí capítulos de libros. ¿Por qué nombra capítulos y no libros enteros? Porque son cosas electrónicas. Si el libro, digamos, no está en ninguna parte del país, sino solo en la nacional, por ejemplo en Bogotá, los de Bogotá no nos van a enviar el libro en físico, sino que nos lo van a escanear. Y escanear todo el libro es como sacarle copia a todo el libro, que no es algo legal.
Entonces solo se escanea o se saca copia a un pedazo, o sea, un capítulo, 2 capítulos, hasta 3 capítulos. Y lo más importante de la conmutación bibliográfica es que ahí le puse la bolsita de pesos porque se le puso un valor. La otra universidad no le cobra a la UIS por enviar esos artículos, porque la UIS tampoco le cobra a nadie por compartirlos, pero se le pone el valor para que el estudiante lo sepa aprovechar. O sea, que realmente lo aproveche cuando ya buscó, cuando realmente no encontró y no pudo descargar con lo que tenemos acá. El valor básicamente lo que está diciendo es que utilícelo, pero cuando realmente lo necesite. El valor es muy bajo, depende del número de páginas, pero pues ya cuando necesitan el servicio, igual generalmente la primera persona a la que acuden es a mí. Si yo no puedo descargarlo, pues digamos por la poca experiencia que tengo en el medio, pues ahí sí accedemos a la conmutación bibliográfica. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta. Básicamente estos eran los dos servicios que quería dar a conocer con esta introducción, porque creo que no se conocen bien. Formación a usuarios contiene empleados en capacidad de formar a los usuarios. Reprografía material bibliográfico en la fotocopiadora del primer piso. La idea es poder sacar copias dentro de la biblioteca y no tener que prestar el libro, salir, sacar copias y volver a entregar. Y por último, siempre nombro dos servicios externos. Primero, el servicio de los auditorios. Aquí tenemos dos auditorios en el tercer piso, que se prestan o se alquilan según el fin para que usted lo quiera. Si es algo académico, se le puede prestar. Si es algo externo, se le alquila por cierto valor. Y el otro servicio es esta sala de base de datos, que creo que ya varios la conocen. Es una sala de cómputo, 70 computadores, que se le presta al estudiante solamente presentando el carnet. No tienen que apartar, no tienen que venir a cierta hora, sino que vienen acá y si hay disponibilidad se les presta el equipo. ¿Listo? Entonces, ese era como el resumen de todos los servicios. Si no tenemos preguntas, entonces vamos a acceder todos a la página de la biblioteca. Aquí sí les recomiendo que hagamos el ejercicio. Realmente vamos a hacer solo dos búsquedas, una en el catálogo de la UIS, uno de los proyectos de grado, y otra en el metabuscador más importante, que es el de EBSCO. Y si quedan claras estas dos búsquedas, pues ya con eso diría que es lo básico que deben saber o que deben salir de aquí sabiendo para quedar como satisfechos al respecto. Y además, pues les quiero hacer el ejemplo porque estar escuchando y escuchando y escuchando una hora, pues realmente es aburrido y cansón. Y las preguntas o los tropiezos no salen hasta que uno no está haciendo el ejercicio. Todavía mejor si ya tienen un tema, si ya tienen una temática para trabajar en la clase o en alguna materia donde están haciendo alguna investigación, pues aprovechar ese tema para ir buscándolos acá, y si surgen algunas preguntas en el momento, pues les podría ayudar a resolver o a decir en dónde encontrar. ¿Listo? Pues bueno, la página de la biblioteca, la forma idónea de ingresar es por la página de la UIS, que todos los conocemos, uis.edu.co. Por la parte derecha, en la parte de recursos, aquí en esta derecha, el sexto recurso es el de la biblioteca. O entrar desde Google, biblioteca UIS, y ya me lleva directamente a la página de la biblioteca. Vale la pena ahorita resaltar, hago esta pausa comercial, como se diría, que aparece ahí en la página de la biblioteca. En estos momentos, esta semana, estamos haciendo la Expo Bibliográfica 2016. Es básicamente una primiferia de libros que se hace cada 2 años, y era pues que hagan la solicitud. Las solicitudes de estudiantes deben estar firmadas por profesores, pero pues si les da pereza hacer eso, se pueden acercar al miembro de la biblioteca y nosotros podemos pedir ese material. Entonces, si tienen conocimiento de algún libro, de algún documento, que ustedes vean que necesitan en este momento o que necesitan en alguna clase, si no se encontraron acá, se pueden acercar conmigo o con cualquier persona y se les solicita el material. Realmente el material se compra siempre porque el presupuesto hay, lo que no hay lastimosamente es solicitudes. Entonces por eso se hace esta feria, para que vengan más solicitudes y que realmente ustedes, que son los que están trabajando y son los que conocen, soliciten lo que necesiten. ¿Listo? Entonces eso era como la pauta comercial del momento. Ahora sí, en la página de la biblioteca, valga la pena también decir que esta plataforma es un desarrollo propio de la biblioteca, que ya lleva aproximadamente más de 10 años, y el año pasado, como proyecto de gestión, se hizo una modernización de esta interfaz o de cómo se ve la página de la biblioteca. Ahorita se espera que para abril o para el próximo semestre se lance la nueva página de la biblioteca. Entonces, por el momento no voy a explicarla mucho. Lo primero que quiero saber es si todos han prestado libros alguna vez. Todos tienen la clave de 4 dígitos con la cual se prestan libros en la biblioteca. Sí. Bueno,
bueno, si son muy pocos los que no la tienen, entonces ahorita al final les hago la creación o les recuerdo a quien no la tenga. Pero pues el proceso se podía hacer por acá fácilmente, pero entonces no vamos a abundar tanto en eso. Pues las dos cosas que vamos a ver es los dos enlaces de acá, catálogo bibliográfico y recursos electrónicos. Entonces si quieren ingresemos al primero. El catálogo bibliográfico, supongo que si ya han prestado libros aquí, ya conocemos esta interfaz o este motor de búsqueda. Aquí lo que encuentro es libros y revistas en físico y trabajos de grado del 2004 hacia arriba en electrónico. Pues vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo buscar. Pues básicamente en este catálogo yo señalo en la parte de abajo el tipo de material que quiero buscar. Voy a buscar libros y trabajos de grado para mi ejemplo. Y aquí elijo por qué quiero buscar, por palabra clave, por autor, por título o materia. De pronto lo que me preguntaba el compañero ahorita. Si yo ya tengo el título del trabajo de grado, si yo ya tengo el autor, si yo ya tengo un dato específico, simplemente señalo trabajos de grado, elijo el campo que quiero, anoto la palabra que voy a buscar y le doy enter o buscar. No sé si gusto sobre o Ellos tienen ya, entonces les recuerdo, estrategias pedagógicas, digamos que para niños y jóvenes víctimas del desplazamiento, o estudios sobre resiliencia, o experiencias de proyectos de vida, o estrategias lúdicas. Dijimos que algunas palabras claves podrían ser resiliencia, pedagogía de la memoria, historias de vida, reparación emocional. Profe, ¿lo buscamos como artículos de revista? Sí, busquen artículos de... bueno, pero esa está en otra, ¿no? en este caso, perdón, Tranquilo. en este caso como es el catálogo de la biblioteca, entonces acá lo que vamos a buscar más que todo es trabajos de grado y libros. Los artículos es mejor buscarlos en los recursos electrónicos, porque los artículos o las revistas que hay aquí realmente en físico son muy antiguos, entonces no creo que... Entonces, es para ver simplemente si de pronto en trabajos de grado, muchas veces estamos buscando artículos, pero en trabajos de grado ya se ha tocado el tema que estamos tratando en el momento, entonces allí también pueden encontrar cosas interesantes. Entonces, listo, yo busqué, por ahí escuché lo que decía la profesora, desplazamiento. Entonces, busqué, señalé libros, trabajos de grado, palabra clave, lo que me pone por defecto, y puse desplazamiento. Entonces, ¿cómo me aparecen los resultados? Me aparece una lista ordenada. El orden o la relevancia es de primeros están los más actuales o los más recientes, y así sucesivamente por el año de publicación. En la lista ordenada por página me muestra 50 resultados. En el caso de mi búsqueda, los resultados fueron 138. Si quiero ir a los siguientes, entonces por esta cajita voy a los siguientes 50 y a los siguientes 50. La lista ordenada lo que me muestra es el título y los autores, y al frente el tipo de material. El primer ejemplo que vamos a hacer es mirar cómo buscamos un libro, aunque eso creo que ya lo conocen, pero igual. Si necesito, por ejemplo, este libro, ya sé qué tipo de material es el libro, entonces siempre al final del título del autor hay un pequeño más naranja, que es ver más detalles. Le doy clic ahí, esto me abre una nueva ventana con dos cajitas o dos tablitas. En la tabla de arriba me muestra información propia del material, como el título, el autor, el nombre de clasificación, el año de publicación, el lugar de publicación, etc. Y en la parte de abajo, información propia de la biblioteca, como el número de inventario, que es un número único para cada material, la ubicación, como les dije ahorita, la mayoría de humanidades van a estar en el cuarto piso, y el estado, que en este caso es disponible. Entonces, si me interesa este libro, simplemente voy al cuarto piso, anoto este número de clasificación. El número de clasificación es con el cual se busca la estantería. La estantería está numerada de cierto rango a cierto rango. Entonces voy al cuarto piso con ese número de clasificación, busco el libro, lo puedo consultar en cualquier lado de la biblioteca, en cualquier piso. Y si quiero prestarlo, en el primer piso, presentando el carnet, presento el libro. ¿Listo? Entonces un libro, pues creo que ya lo conocen y es muy sencillo. Bueno, de pronto, no sé si conocen el estado del servicio de reserva. Un libro se puede reservar. Entonces, si el libro está prestado, se presta por 15 días. En este caso, solo hay un ejemplar. Entonces, si este libro estuviera prestado y ustedes lo necesitan urgentemente, podrían ver aquí la fecha de vencimiento, o sea, la fecha en que el estudiante debe entregarlo. Y si quieren reservarlo para que el estudiante no lo renueve y se quede siempre con el mismo libro, simplemente anoto el número de inventario, que como dije es un número único para cada material. Entonces
reservar. Entonces con este número de inventario presento mi carnet en el primer piso y reservo el libro. El estado pasará a prestado y reservado. Cuando la persona venga a entregarlo y quiera renovarlo, no va a poder renovarlo porque ya usted lo tiene reservado. A usted le llega un correo diciéndole que tiene 3 días para venir por el material, y si en los 3 días no viene, pues el libro sube nuevamente a circulación al 4.º piso. Usted no tiene multa, no tiene ningún problema, sino que el libro sube a circulación. Pero uno lo reclama en el primer piso. Uno lo reclama en el primer piso. La idea de la reserva es que cuando el estudiante venga a entregarlo, el libro se queda ahí. O sea, no sube a circulación, nadie más lo puede prestar, sino que está reservado. Como la palabra lo dice. ¿Listo? Entonces, para libros y revistas es lo mismo. Número de inventario, ubicación y estado. Para trabajos de grado, como podemos ver ahí tienen la imagen del PDF de la mayoría. Pues si me interesa un trabajo de grado, le doy en ver más detalles. En el marco naranja al final. Me abre igualmente la nueva ventana. La ubicación me cambia, me dice que la base de datos del segundo piso no tiene que estar aquí, sino que es un trabajo de grado virtual. Y esta es como la parte virtual de la biblioteca. Y en la parte inferior derecha me aparece el archivo del PDF. Le doy clic en el archivo, le doy a aceptar. Lo que estoy aceptando es que no por estar libre no tiene derecho el autor, sino que siempre se debe citar al autor como referencia. Y él me abre el trabajo de grado totalmente en PDF, puedo descargarlo, puedo consultarlo, puedo utilizarlo en la investigación como desee, siempre y cuando cite al autor. Listo. Entonces, los trabajos de grado de 2004 hacia arriba, todos se pueden descargar. Bueno, no todos. Te voy a dar un ejemplo. Los únicos que no se pueden descargar son estos que aparecen con birrete. Son muy pocos los que aparecen así. Pero esos que aparecen así es porque son confidenciales. ¿Qué es un trabajo de grado confidencial? Es que el trabajo de grado se hizo por una empresa y la empresa no quiere que sus datos sean públicos, o el trabajo de grado fue tan importante que va a ser publicado como artículo en alguna revista, y como va a estar publicado en una revista paga, pues no puede estar libre en ningún otro lugar. Entonces, cuando es confidencial, el estudiante trae el CD con los archivos normales, pero viene acompañado de una carta que diga por qué razón es confidencial y por cuánto tiempo es confidencial. La confidencialidad generalmente en Colombia es por 5 años. O sea, si el artículo está confidencial, pero ya pasaron 5 años, es posible que ya haya pasado y ya pueda estar público. Realmente son muy pocos las confidenciales. Digamos que en humanidades la mayoría es porque el artículo va a ser publicado en una revista, pero pues el caso son muy mínimos. Y los confidenciales, pues sí no se pueden acceder de ninguna forma, sino ir directamente hasta el autor o que haya vencido el tiempo de confidencialidad. Entonces, este es el catálogo, esta es la forma básica de buscar por palabra clave, título, autor o materia. Otra forma de buscar trabajos de grado es irme por acá por la pestaña de trabajos de grado, arriba, y buscarlo por carrera. Si ustedes quieren saber en su carrera qué trabajos de grado se han hecho, qué temas se han tocado, etcétera, etcétera, lo pueden hacer por la pestaña de trabajos de grado. Y dijo qué año, le doy buscar y él me va a listado los trabajos de grado. Pues, por ejemplo, aquí en licenciatura con énfasis en ciencias naturales, puedo ver que no hay ninguno confidencial. En las licenciaturas generalmente pues, es muy raro el caso de que sean confidenciales. Todos se pueden descargar desde cualquier lugar. Para esto no tienen que hacerlo dentro de la universidad, sino desde cualquier lugar lo pueden hacer. No sé si hay alguna pregunta sobre el catálogo. No me parece. Listo. Entonces, respecto al tema de ustedes, después de pronto pueden haber libros, pueden haber trabajos de grado. En algunas carreras no aparece, ¿cierto? Si Digamos- no aparece es porque de pronto no hacen trabajo de grado. No sé si, por ejemplo, la licenciatura en español y literatura. No hacemos Vamos a trabajo. hacer un trabajo de grado que se llama Concepciones sobre lectura crítica de los estudiantes de licenciatura de lengua castellana, español y literatura de la Universidad Pública de Bucaramanga. Ay, no hacemos trabajo de grado. Licenciatura en español.
código buscaste? 30. 29, sí. Sí, es posible que de pronto no hagan trabajo de grado, sino que hagan en la práctica. ¿Ustedes que hacen práctica? Sí. Práctica. Solo quería ver si había Aunque a veces de la práctica sale un libro de trabajo de grado, pero pues debería averiguar de pronto en la escuela porque no. Igual pues así no hagan trabajos de grado, como les decía ahorita, en los trabajos de grado muchas veces se tocan temas que estamos viendo en las materias o diferentes áreas o investigaciones y de ahí podrían sacar bastante material para la investigación. Entonces bueno, catálogo bibliográfico, digamos que ya lo superamos y lo vimos. Segundo enlace, recursos electrónicos. Entonces, para ingresar a los recursos electrónicos, lo primero que debemos tener claro es que hay dos formas de ingresar. ¿Por qué razón? Porque la validación de este tipo de recursos o de estas páginas web es por validación de IP. O sea, yo no tengo que entrar a cada recurso y poner mi usuario y mi contraseña para que me reconozca como estudiante WIS, sino que el recurso automáticamente reconoce de qué IP o de qué red está ingresando, y si es una red de la Universidad Industrial de Santander, pues lo va a reconocer como WIS y no va a tener que loguearse y va a poder acceder a todo. No sé si de pronto fue muy claro, pero básicamente lo que quiero decir es que la validación es él reconoce la red de la universidad. Si ingreso dentro de la universidad no tengo que loguearme, pero si ingreso desde afuera debo ingresar por otro sistema. Ahora de pronto con el ejemplo, pues de pronto esa teoría va a quedar más clara. Básicamente deben saber que hay dos formas de ingresar, unas estoy dentro de la universidad y otras estoy fuera de la universidad. Entonces, si estoy dentro de la universidad, página de la biblioteca, recursos electrónicos, e ingreso directamente a cualquier cosa que desee. En este ejemplo voy a ingresar a cualquiera, todavía no ingresen a ninguna, solamente quiero que ustedes vean que sin pedirme mi usuario, ni contraseña, ni pedirme nada, él me va a reconocer como WIS, ya sea por el logo de la WIS o por el nombre de la WIS. Ahí ya me reconoció como la WIS y puedo buscar, descargar y consultar todo lo que tiene la WIS ahí suscrito. Esto porque estoy dentro de la universidad. No solo dentro de la universidad central, sino dentro de la sede de salud, las sedes de los pueblos o de las sedes aledañas, y también Guadiguara, por si me dicen pues, van por allá. Y no tiene que ser red cableada o equipos de la WIS, sino que puede ser una red Wi-Fi desde que sea de la universidad. Entonces, si estoy dentro de la universidad, ingreso directamente. Si estoy desde afuera, la forma de hacerlo es página de la biblioteca, recursos electrónicos, pero no ingreso directamente, sino solo por el primer enlace que dice acceso remoto, acceso al servicio. En la próxima página de la biblioteca, con la nueva edición que va a salir, solo se va a llamar acceso remoto, entonces tengamos en cuenta el nombre de pronto solamente, acceso remoto. En este acceso remoto, podemos ver arriba, de pronto quien sabe un poco de informática o tecnología, la URL es zproxy. ¿Qué es un proxy? De pronto lo han escuchado por ahí. Básicamente lo que hace un proxy es piratear y hacerle creer al proveedor que estando fuera de la universidad estuviera dentro, o que estuviera ingresando con una red de la universidad. Solamente que esta pirateada pues es legal porque la UIS paga por eso. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí es que el proxy, o con lo que hacemos con este medio, es hacerle creer que estando afuera estuviera dentro. O sea, todo lo que yo ingreso aquí adentro lo voy a poder ingresar afuera. No hay ninguna restricción. A veces los estudiantes o los usuarios creen que desde afuera se ve menos, o no puedo descargar igual, o tiene alguna restricción. Y no es así. Es totalmente igual, porque lo único que hace el sistema es hacerle creer que estando afuera estuviera dentro. Entonces, acá sí tengo que loguearme. El usuario es el código de carrera seguido del código de estudiante. En la universidad en general, el usuario suyo es su código de estudiante, pero en la biblioteca viene acompañado del código de carrera. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos el código de barras del carnet, pues viene el código de carrera seguido del código de estudiante. Recuerda que en la biblioteca se acostumbró que el usuario es los dos códigos. Entonces, código de carrera seguido del código de estudiante, y la clave es la clave de 4 dígitos con la que prestamos libros aquí en biblioteca. Por eso les preguntaba al principio que si tenían esa clave o de la importancia de esa contraseña. Quien no puede ingresar por acá, igual el ejemplo se puede hacer porque estamos dentro de la universidad. Solamente quiero que vean de pronto cómo va a aparecer.
Entonces, ya sabiendo cómo ingresar tanto dentro como fuera de la universidad, porque todo lo que me aparece en la página de la biblioteca, de forma vertical, las bases de datos multidisciplinarias, básicas, aplicadas, las bibliotecas digitales, las revistas y las normas, igualmente todo aparece aquí de forma horizontal, las bases de datos multidisciplinarias, básicas, aplicadas, etc. Entonces, quien no haya podido ingresar por acá, igualmente puede ser el ejemplo. Pero esta biblioteca digital Entonces ahora sí que tenemos. Lo primero que tenemos y el ejemplo que vamos a hacer es esa primera pestaña que se llama Sistema de Consulta WIS, o aquí lo llamamos como metabuscador unificado. ¿Por qué razón unificado? Porque ahí me busca en tres partes importantes. Primero, esto me unifica las búsquedas y me va a buscar en el catálogo bibliográfico de la WIS. O sea, si yo busco ahí algo, me puede arrojar resultados de libros o revistas físicas o de algunos trabajos de grado. Segundo, me va a buscar en las bases de datos del proveedor del buscador, o sea, un proveedor que se llama EBSCO, que ahorita lo vamos a ver, que son varias bases de datos. Él me busca en el catálogo de la WIS, en las bases de datos del proveedor propio del catálogo, y me busca en otras bases de datos de la universidad. Por eso este metabuscador se resalta tanto y está de primero, porque no solo me buscan las bases de datos de él, sino que me relaciona con otras bases de datos de la universidad. No todas las bases de datos, no todas las 116, pero sí la mayoría de bases de datos. Entonces, si conocemos este metabuscador y si sabemos buscar por ahí, pues vamos a conocer varias de las otras bases de datos. Entonces, el ejemplo lo vamos a hacer por acá. Quien no haya podido ingresar por acá lo puede hacer en la página de inicio de la biblioteca. Esta misma cajita de búsqueda es esa cajita de búsqueda. Ese es el sistema de consulta. Entonces, por la página de inicio de la biblioteca por acá, o por el ZProxy por acá. Entonces, bueno, si quieren empecemos de una vez por el ejemplo y busquemos ahí lo que deseen. Importante que de ahí podemos buscar en español, en inglés, en cualquier idioma, en cualquier tema. Y pues ya les expliqué más o menos en dónde nos buscan. Entonces, no sé si desean que busque algo en particular o sigo con desplazamiento. Podemos buscar qué quisieran, qué La palabra. búsqueda de memoria. ¿Cómo? La búsqueda de La memoria. memoria. Muy bueno. Bueno, lo primero importante de los resultados. Bueno, ya les dije que me busca en varias partes, ¿no? Catálogo de la UIS, las bases de datos del mismo proveedor y de otras bases de datos de la universidad. Entonces, ¿por qué de pronto quien haya buscado antes y esté buscando ahorita, los resultados ya no son tan exagerados, no son tan grandes? Porque resulta que esta base de datos me arrojaba muchos resultados referenciales. Que son referenciales que no tienen el texto completo, sino que solo me muestran el resumen y los datos del artículo, pero no el artículo como tal. La mayoría de estudiantes decían que esos referenciales no les servían para nada, aunque realmente un investigador les sirve para saber qué hay del tema realmente. Si ustedes quieren hacer un estado del arte, los referenciales les sirven para saber que existen esos artículos también. Pero entonces, como la mayoría de estudiantes dijeron que los referenciales no, que por defecto solo le buscaran los de texto completo, entonces ya está filtrado por administración, o sea, por defecto usted busca cualquier cosa y ya le va a aparecer solo del catálogo y de texto completo. Esos 195 que me aparecen ahí, todos son texto completo o son del catálogo. Si de pronto le quito este texto completo aquí a la izquierda, los resultados van a ser mucho más grandes y le va a mostrar varios referenciales que solo me van a mostrar resumen. Bueno, no mucho tanto, pero igualmente son más altos. Listo, igual para lo que hayan buscado ustedes en ese momento, de pronto les apareció un número más grande de resultados. Siempre lo que hacemos después de una búsqueda es filtrar o depurar esos resultados. Pues nos vamos a enfocar todos por aquí al lado izquierdo, donde dice depurar resultados. Entonces, de esos 195 resultados, yo quisiera limitar por solo los que tienen el texto completo.
Eso ya no es necesario porque ya por defecto está por texto completo. Siguiente limitación, entonces yo quisiera, aquí tengo resultados de 1980 al 2016, pero yo quiero resultados solo del 2000 al 2016, por ejemplo. Pues los voy a filtrar o a limitar por año de publicación. Ahí solo me está mostrando los que son del 2000 al 2016. Voy a poner los que tienen el texto completo porque yo se lo habré quitado anteriormente. Entonces primero texto completo, después año de publicación. El tercero, y este es uno de los más importantes, el tipo de recurso. Si le damos aquí mostrar más, vamos a ver que de esos 195, o bueno, no sé cuántos hay ahora, hay 84 publicaciones académicas, que son artículos de revistas indexadas, hay 10 tesis y hay 4 críticas. Aquí no me aparecen tantas opciones, si la búsqueda fuera de pronto más grande, me van a aparecer libros, noticias, mapas, informes, conferencias, etcétera, etcétera. Entonces por eso decía que esta es como la filtración más importante, porque aquí es donde eligen realmente lo que ustedes quieren o el tipo de material que quieren. Y la mayoría de personas entran a las bases de datos es a buscar artículos de revistas. Entonces siempre recomiendo filtrar por publicaciones académicas. Esas tres filtraciones son las más recomendadas y las más importantes. Texto completo, año de publicación y tipo de recurso. El tipo de recurso, publicaciones académicas. Entonces, aquí ya me bajó a 111, pero estoy seguro que estos 111 cumplen los requisitos que yo estoy buscando. Entonces, se recomienda por defecto esas tres, texto completo, año, publicación y tipo de recurso, pero pues hay más. Entonces vamos a nombrar las otras. Podría filtrar por materia, que son palabras relacionadas a mi tema o a mi búsqueda. Podría filtrar por editor. Si yo ya conozco los editores o las universidades que publican más sobre mi tema, pues podría filtrarlo ahí por la entidad que publica. Podría filtrarlo por la publicación como tal. Si ya conozco títulos de revistas que sé que publican bastante de mi tema, podría filtrarlo por la revista. Podría filtrarlo por el idioma. Yo busqué en español, pero me aparecieron resultados en inglés, en portugués, etcétera, etcétera. Aquí de pronto un truquito que nombran los investigadores o los proveedores. Resulta que así yo quiera buscar resultados en español o en cualquier otro idioma, siempre se recomienda buscarlo con palabras claves en inglés. ¿Por qué razón? Si yo voy a publicar un artículo en español, por obligación tengo que poner palabras claves en inglés. Si lo voy a publicar en italiano, tengo que poner palabras claves en inglés. En portugués, palabras claves en inglés. Básicamente inglés, digamos que es el idioma universal. Entonces todos los artículos tienen palabras claves en inglés. Entonces, así necesiten español, busquen con palabras claves en inglés, el rango de resultados va a ser mucho más grande y después van a poder filtrar por idioma español. Y es muy posible que los resultados sean mucho más grandes de los que tenemos hoy. Pero la recomendación de pronto es buscar en inglés. Para ingresar a estas publicaciones académicas, para leerlas. Ahorita vemos el ejemplo. Igual ya voy a terminar y ya voy a seguir a eso. Entonces, bueno, por idioma, por área geográfica, si yo quiero artículos de mi tema, pero que solo se manejen en Colombia, en Argentina o en cualquier otro país. Y la última, por bases de datos relacionadas. Ya nombré ahorita que no solo me busquen las bases de datos de ETNO, sino que también en otras bases de datos de la universidad. Y esta es la prueba, bases de datos relacionadas, en las cuales también me encontró resultados. Ahora sí, ya conociendo todas las filtraciones o los limitadores, como ya dije, uno no siempre tiene que hacer todas, solo hace las que crea pertinentes para su búsqueda. Y yo recomiendo pues la de texto completo, año de publicación y tipo de recurso. Ahora sí lo que me decía mi compañera, entonces si me interesa alguno de estos artículos, ya sé que todos tienen texto completo, pero pues no todos tienen el PDF acá, ¿cierto? Que supongo que es el ejemplo que decía la compañera. Entonces cuando no tienen el PDF aquí hay dos opciones. Primero que me lleve a donde está el recurso, o sea, me lleve a la otra plataforma. Este no me lo encontró en las de Expo, sino que me lo encontró en otra que se llama Scopus. Entonces aquí me lleva a Scopus. O en el ejemplo que estábamos viendo acá, este, por ejemplo, es un artículo que no es de la base de datos de EBSCO, sino que es una base de datos de acceso abierto,
que si yo ingreso por el título, entre sus datos va a estar el link en el cual voy a encontrar el artículo. Entonces, URL de acceso, ingreso por acá y acá sí voy a encontrar el artículo completo. Desde pronto ese es el ejemplo que sale. Se supone que siempre debe estar. Si filtraste por texto completo, No. ah, si no filtraste por texto completo, debe ser de pronto referencial. Ah, es un referencial. Sí, ahí sí es posible con esto. Entonces, bueno, el siguiente ejemplo que vamos a hacer es ingresar por el título de algunos. Entonces, yo podría, lo que están haciendo varios ahí directamente entrar al PDF, leer y descargar el PDF, pero yo recomendaría entrar por el título del artículo. Entonces, entremos por el título de alguno para ver dos opciones que son muy importantes en esta plataforma. La primera opción es que los datos o los metadatos del artículo, la lista que me aparece ahí, está linkeada o está enlazada. ¿Qué quiere decir? Si este autor publicó sobre el tema que me interesa, es posible que ese autor sea importante y tenga más artículos de ese tema. Entonces, si yo le doy clic al autor, y si el autor tiene más artículos, pues allí me va a mostrar la lista de artículos que tiene ese autor o que se encontraron de ese autor. Además, los autores importantes por ahí tienen el correo también al frente, por si ustedes desean comunicarse con el autor para más información del artículo o para más información externa, lo pueden hacer por el correo directamente. Entonces, por ejemplo, este autor tenía aquí dos publicaciones y aquí me muestra la relación. Esa nota de arriba que dice que la repetición exacta se eliminó. ¿No? El teléfono que está arriba, eso es de que dice resultado de la búsqueda 1 a 2 de 2, es un letrerito rojo nota, las repeticiones exactas se eliminaron de los resultados. Ah, después de darle al autor. Sí, señor, después de darle al autor. Las repeticiones exactas se eliminaron de los resultados. Puede ser que había más de una, que lo han colgado más de una vez, tal vez, sí, puede ser que todas las Sí, creo que se refiere a que si encuentra el mismo título en dos bases de datos, entonces elimina la repetición y pone solo una de ellas. Otra cosa importante también de la primera opción de los datos enlazados es la fuente. Resulta que este artículo fue sacado de la revista Educación 21. 21 o 20. Bueno, 21 ya. Entonces yo puedo ir a la revista y dentro de la revista buscar más artículos. Entonces siempre las revistas, de pronto para quien no lo sepa, la revista no se publica completamente la revista, sino que se divide en artículos y se descargan o se consultan artículos por artículo. Entonces cuando yo ingreso a la revista, por aquí por la parte derecha por años, me muestra las ediciones por los fascículos, por los volúmenes de esa revista. Yo ingreso al fascículo y allí me muestra los artículos de la revista. Entonces de una revista puedo llegar a muchos artículos que también me pueden hablar de un tema relacionado o de un tema similar. Pero la primera cosa importante de entrar por el título es que de un solo artículo que encuentro puedo relacionar por autor o por fuente y llegar a muchos artículos más que pueden hablar del mismo tema o del tema que me interesa. Y la segunda cosa todavía más interesante de ingresar por el título es esto que está por acá a la derecha que se llama herramientas. La herramienta que sé que más les gusta es esta de citar. Entonces, si yo utilicé este artículo en mi trabajo de investigación, en mi trabajo de clase, la misma plataforma me hace la citación del artículo, me la muestra con normas internacionales, la AMA, la APA, la Vancouver, la Harvard, la Chicago, etcétera, etcétera. Aquí en Colombia generalmente utilizamos la APA, entonces simplemente sería copiar y pegar la referencia en mi bibliografía y ya tendría hecha la referencia a los artículos que encuentre en esta plataforma. Entonces digamos que esta herramienta de citar es como la que más me gusta. Otra herramienta importante, enviar. Yo podría enviarme el correo la información y el artículo sin necesidad de abrir mi correo, apuntar el artículo, descargarlo, etcétera. Simplemente le voy a enviar, pongo el correo, los correos a los cuales lo quiero enviar, ya por defecto el PDF está adjunto,
y al darle enviar a los correos llegarán los datos del artículo y el artículo adjunto. Y otra herramienta interesante es esta de añadir a mi carpeta. Resulta que para consultar o para descargar yo no tengo que registrarme en las bases de datos porque ya él me reconoció la IP y me reconoció como WIS. Pero si yo me logueo y me registro como persona natural y como persona particular, aquí arriba en ingresar, crear una cuenta, es algo que no los pongo a hacer porque me parece una decisión personal, pero sí lo recomiendo bastante. Realmente la cuenta se crea muy rápido y muy fácil y cualquier persona lo puede hacer. Entonces, crear una cuenta. Si yo creo una cuenta, siempre que ingrese desde cualquier lugar a esta plataforma y me loguee con mi cuenta, voy a poder añadir artículos a mi carpeta personal. De tal forma que en la parte de arriba, en carpeta, voy a tener guardados todos mis artículos en la nube, como un Dropbox o como un Drive, pero ya va a ser aquí dentro de la plataforma de Edge. Lo recomiendo porque realmente en Edge es donde más resultados van a encontrar y van a poder tener todo guardado ahí dentro de una carpeta personal. Si hay varios compañeros registrados dentro de EDCO, podrían compartirse carpetas, podrían citar una carpeta completa, podrían, por ejemplo, crear notas en unos artículos y las personas que tengan compartido ese artículo van a ver las notas y quedar ahí con el chat por medio de notas, etcétera, etcétera. Entonces digamos que herramientas, la de añadir a mi carpeta, enviar al correo, visitar, son como las más importantes. Las otras pues ya son exportar a gestores de referencias y de pronto conocen alguno, el enlace permanente, compartir en redes sociales, imprimir, pues ya son como muy lógicos. No sé si tienen alguna consulta sobre la plataforma. Forma básica, entonces yo ingreso, busco en el metabuscador, de los resultados que me aparece filtro por el lado izquierdo, recomendaciones, texto completo, año de publicación, tipo de recursos que son publicaciones académicas en la mayoría. Después de filtrar y llegar a un resultado más razonable, pues empiezo a leer títulos, si alguno me interesa puedo descargar directamente el PDF o puedo ingresar por el título y llegar por el autor o por la fuente de artículos relacionados y aprovechar las herramientas que aparecen al lado izquierdo. Eso es como la búsqueda básica. Otro tipo de búsqueda que tienen todas las plataformas es por aquí en la parte de abajo de la búsqueda básica me aparece algo que se llama búsqueda avanzada. Todas las plataformas tienen esto que se llama búsqueda avanzada. ¿Qué es una búsqueda avanzada? Es una búsqueda más filtrada o más específica de lo que yo quiero. Resulta que al igual que Google, esta plataforma se basó en Google. Cuando yo busco más de una palabra, por ejemplo ahí busqué pedagogía y memoria, él no me va a buscar toda la frase de una vez dentro de la plataforma, sino que me la va a dividir por palabras y me va a arrojar de primero las que tienen las 4 palabras, después las que tienen 3, después las que tienen 2 y después las que tienen 1. Entonces cuando mi búsqueda es más de una palabra, se recomienda hacerla por avanzada. O cuando el profesor, por ejemplo, le dice de pedagogía de la memoria, yo sé que el autor, no sé, Fernando publica mucho sobre ese tema, entonces busquen artículos de ese tema, pero que el autor sea Fernando, o que la revista sea tal, algo más específico. Entonces, ¿cómo se hace una búsqueda avanzada? Aquí Por tengo los... ejemplo, pedagogía de la memoria y niños, o pedagogía de la memoria y jóvenes. ¿Sí? Exacto. Pues para esta búsqueda, pues yo la haría por pedagogía y memoria,